Amados hermanos, muy buenas noches. ¿Listos ya con su cafecito, lapicero y hojita para apuntar? Muy bien, entonces comencemos. Durante el juicio de Scopes en 1925, el abogado de la ACLU, Clarence Darrow, puso a William Jennings Bryan, visto como el hombre que representa el cristianismo, en el tribunal y lo cuestionó acerca de su fe. Durante el cuestionamiento, Darrow despreció la fe de Bryan en la Biblia contra su creencia en el pensamiento científico moderno. Darrow cuestionó a Bryan acerca del significado de la palabra día en Génesis. La respuesta de Bryan rechazó rotundamente la clara enseñanza de la Escritura, que los días de Génesis 1 son 6 días literales de aproximadamente 24 horas cada uno. En cambio, Bryan adoptó el pensamiento moderno de la evolución cuando dijo: yo creo que hubiera sido igual de fácil para el Dios en quien creemos crear la Tierra en 6 días como en 6 años o 6 millones de años o 600 millones de años. No creo que sea importante lo que creamos en cuanto al tiempo. Esta no es la primera vez que un cristiano rechaza el sentido intencional de la palabra de Dios, y con certeza no será la última vez. Muchos cristianos hoy día afirman que la cronología de millones de años se ajusta muy bien a la Biblia y que Dios pudo haber creado la Tierra con un proceso evolutivo. Esta idea no es un invento nuevo. Por más de 200 años, muchos teólogos han intentado tales armonizaciones en respuesta al trabajo de personas como Charles Darwin y el geólogo escocés Charles Lyell, quienes ayudaron a popularizar la idea de que la Tierra tiene una edad de millones de años y ha evolucionado en un lento proceso geológico. Cuando consideramos la posibilidad de que Dios haya usado un proceso de evolución para completar su creación a través de millones de años, nos enfrentamos a serias consecuencias. La palabra de Dios pierde su autoridad y el carácter de nuestro amante Dios es cuestionado. Implicaciones en la Escritura. En los días de Darwin, uno de los principales evolucionistas vio el peligro en afirmar que Dios utilizó la evolución, y nos vale volver a leer sus comentarios intuitivos. Una vez que uno acepta la evolución y sus implicaciones acerca de los orígenes, el hombre queda libre para escoger qué partes de la Biblia quiere aceptar. Desde la perspectiva de un evolucionista. El principal humanista en los días de Darwin se llamaba Thomas Huxley, quien elocuentemente señaló las inconsistencias que se presentan al reinterpretar la Escritura para ajustarla al pensamiento científico popular. Huxley fue un apasionado humanista de la evolución, conocido como el Bulldog de Darwin, por cuanto hizo más para popularizar las ideas de Darwin que lo que el mismo Darwin hizo en sus propios méritos. Huxley entendía el cristianismo con más claridad que algunos teólogos transigentes que trataron de agregar la evolución y los millones de años a la Biblia. Él utilizó la transigencia de ellos en su contra, para así ayudar a su causa y debilitar el cristianismo. En su ensayo Lights of the Church and Science, las luces de la Iglesia y la ciencia, Huxley escribió, y cito: se me hace difícil comprender cómo alguien por un momento puede dudar de que la teología cristiana debe sostenerse o caer con la veracidad histórica de las escrituras judías. La concepción del Mesías o el Cristo está inextricablemente entrelazada con la historia judía. La identificación de Jesús de Nazaret como el Mesías se basa en la interpretación de los pasajes de las escrituras hebreas, que no tienen ningún valor probatorio a menos que sean de carácter histórico. Si el pacto con Abraham no se hizo, si la circuncisión y los sacrificios no fueron ordenados por Jehová, si los 10 mandamientos no fueron escritos por la mano de Dios en las tablas de piedra, si Abraham es más o menos un héroe mítico como Teseo, la historia del diluvio fue una ficción y la caída del hombre es una leyenda, y la creación el sueño de un vidente, si todos estos relatos definidos y detallados de hechos aparentemente reales no tienen más valor que las historias de los reyes legendarios de Roma, ¿qué deberá decirse acerca de la doctrina mesiánica, que tiene un enunciado de menor claridad? ¿Y qué acerca de la autoridad de los escritores de los libros del Nuevo Testamento, que, según esta teoría, no aceptaban las débiles ficciones como verdades sólidas, sin embargo, han construido los mismos cimientos del dogma cristiano sobre las arenas movedizas de un montón de leyendas? Termina cita. Huxley hizo hincapié en que si hemos de creer en las doctrinas del Nuevo Testamento, debemos creer también como históricos en los libros del Antiguo Testamento, Génesis obviamente entre ellos.
Sin lugar a duda, Huxley se había determinado a destruir la verdad del relato bíblico. Cuando la gente rechazaba la Biblia, él estaba feliz. Pero cuando intentaban armonizar las ideas de la evolución con la Biblia y reinterpretarla, vigorosamente atacaba esta posición. Cito: confieso que cuando intento seguir a aquellos que hablan sutilmente con tipos y alegorías, me molesto. Una fuerte pasión por la claridad me impulsa a preguntar, sin rodeos, si el escritor intenta decir que Jesús creía o no en las historias en cuestión. Cuando Jesús habló sobre el hecho que vino el diluvio y los arrastró a todos, ¿creía él que el diluvio en verdad aconteció? Me parece a mí que debido a que el relato menciona a la esposa de Noé y las esposas de sus hijos, que hay una buena garantía bíblica de que los antediluvianos se casaban y se daban en casamiento, y que debiera pensar que el hecho que comían y bebían era una verdad literal, que todo creyente puede creer como una verdad verídica. Es más, me aventuro a decir, ¿qué clase de valor tiene la ilustración de la forma en que Dios trata con el pecado, si el relato de el evento de la caída nunca ocurrió? Si el diluvio no se llevó a la gente descuidada, ¿cómo puede esta advertencia tener más valor que el clamor de ¡lobo!, cuando realmente no lo hay? Fin de la cita. Huxley luego dio una lección sobre teología del Nuevo Testamento. Citó Mateo 19, 4-5, que dice: él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Huxley comenta: si el versículo 24 del segundo capítulo de Génesis no es una declaración de la autoridad divina, ¿qué valor tiene el lenguaje? Y otra vez preguntó: si uno va a ser inconstante con la historia de la caída, afirmando que es un tipo o una alegoría, ¿qué ocurre con el fundamento de la teología de Pablo? Y para substanciar este argumento, Huxley cita 1 Corintios 15:21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Huxley continúa: si Adán es considerado un personaje mitológico, como Prometeo, y si la historia de la caída es un simple tipo instructivo comparable al profundo mito de Prometeo, ¿qué valor tiene la persuasión de Pablo? Por tanto, en cuanto a aquellos que aceptan las doctrinas del Nuevo Testamento que Cristo y Pablo enseñaron, pero rechazan la historicidad del Génesis, Huxley dice: la triste realidad es que la posición que han adoptado es indefendible, más allá de toda razón. Él afirma que la ciencia, refiriéndose a las ideas de largas eras que afirman la evolución sobre el pasado, ha probado que uno no puede aceptar inteligentemente el relato de la creación del Génesis y el diluvio como una verdad histórica. Continuó señalando que varias doctrinas en el Nuevo Testamento se fundamentan sobre la veracidad de estos eventos. Por ejemplo, las enseñanzas de Pablo sobre la doctrina del pecado, la doctrina de Cristo acerca del matrimonio y la admonición del juicio futuro. Huxley se burló de aquellos que tratan de armonizar la evolución, que subraya millones de años, con la Biblia, porque requiere abandonar el relato histórico del Génesis y al mismo tiempo tratar de afirmar las doctrinas del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que Huxley quiere decir? Él insiste que los teólogos tuvieron que aceptar la evolución y los millones de años, pero señala que, para ser consistentes, tuvieron que renunciar enteramente a la Biblia. No se puede creer en las dos posiciones al mismo tiempo. Enseñanzas de líderes cristianos. Warfield y Charles Hodge, grandes líderes de la fe cristiana durante los años 1800, adoptaron la creencia en los miles de millones de años en cuanto a la edad de la Tierra y consecuentemente reinterpretaron Génesis 1. Aludiendo a una discusión sobre Génesis 1 y los días de la creación, Hodge dijo: la Iglesia ha sido forzada más de una vez a alterar su interpretación de la Biblia para acomodar los descubrimientos de la ciencia. Esto se hizo, pero sin violentar las Escrituras ni socavar en ningún grado su autoridad. Y aunque muchas de las enseñanzas de Warfield y Hodge eran bíblicamente correctas, estos dos hombres contribuyeron para abrir la puerta hacia la transigencia, que más tarde socavó la autoridad bíblica. Una vez que los cristianos le dicen al mundo que no debemos interpretar el Génesis literalmente y que podemos utilizar otras creencias para reinterpretar la Escritura, la puerta queda abierta para hacer lo mismo con todos los libros de la Biblia. Una vez que esta puerta se destrabó, las generaciones siguientes la abrirán aún más.
En varias ocasiones, a través de la Biblia, uno ve la transigencia que ocurre de una generación a otra. Generalmente la transigencia es mucho mayor. No pasa mucho tiempo hasta que se erosione el fundamento piadoso. Warfield y Hodge enseñaban que la escritura podía y debiera ser alterada para concordar con el descubrimiento científico más reciente, que en realidad es meramente una interpretación de hombre, al mismo tiempo de afirmar que la autoridad de otras enseñanzas en la palabra de Dios permanezcan firmes. Pero esta forma de pensar es una falacia. ¿Cómo podría una porción de la palabra de Dios estar abierta a interpretación mientras que la otra parte es intocable? No puede ser. Añadir el argumento de la evolución a la creación de Dios tiene serias implicaciones porque socava y ataca la autoridad de la palabra de Dios. Implicaciones de carácter. Otro resultado de creer que Dios utilizó la evolución o que la historia de los millones de años de la Tierra tiene cabida en la Biblia es que el carácter de Dios entra en cuestión. El libro de Génesis nos enseña que la muerte es el resultado del pecado de Adán y que toda la creación de Dios fue muy buena cuando se acabó. Esto es Génesis 1:31. Todos los animales y los humanos fueron en el principio vegetarianos. Génesis 1:29. Pero si empezamos a transigir en la historia del Génesis agregándole millones de años, debemos creer que la muerte y la enfermedad fueron parte del mundo antes que Adán pecara. Como podrá ver, los millones de años alegados a la historia de la Tierra presentan evidencia de animales comiéndose los unos a los otros, de enfermedades como cáncer en los huesos, violencia, plantas con espinos y más. Supuestamente todo eso ocurre antes que el hombre aparezca en la escena y por tanto antes que el pecado y su maldición entrar en el mundo. Los cristianos que creen en una tierra antigua, de miles de millones de años, tienen que enfrentarse con la verdadera naturaleza del Dios de una tierra antigua, que no es el Dios amoroso de la Biblia. Aún muchos líderes cristianos evangélicos conservadores aceptan y activamente promueven una creencia en millones de miles de millones de años para la edad de la tierra. ¿Cómo podría un Dios de amor permitir los procesos horribles de enfermedad, sufrimiento y muerte por millones de años antes que exista pecado? Interesantemente, el pensamiento liberal señala las inconsistencias de mantener el punto de vista de una tierra antigua, pero al mismo tiempo intenta permanecer conectado al cristianismo evangélico. Por ejemplo, el obispo John Shelby Spong, obispo retirado de la diócesis episcopal de Newark, declara, cito: "La Biblia comenzó con la suposición que Dios creó y finalizó un mundo perfecto, del cual los seres humanos cayeron en un arco cósmico de rebelión. El pecado original fue la realidad que presumíamos que toda vida vivía. En cambio, Darwin postuló una creación sin terminar, por tanto, una creación imperfecta. Los seres humanos no cayeron de la perfección al pecado, como la Iglesia ha enseñado durante siglos. De ahí viene el mito básico del cristianismo que interpreta a Jesús como el emisario divino que vino a rescatar a las víctimas de la caída, haciendo que los resultados del pecado original queden sin efecto". Fin de la cita. Obviamente, esta es una referencia a los millones de años asociados con los restos fósiles, el Dios de una tierra antigua que utiliza a la muerte como parte de su creación. Por tanto, la muerte no es la paga del pecado y no puede ser descrita como el último enemigo. El Dios de una tierra antigua no puede ser el Dios de la Biblia, que nos salvará del pecado y la muerte. De este modo, cuando los cristianos transigen con los millones de años que muchos científicos atribuyen a los restos fósiles, en ese sentido, ellos parecen estar adorando a un Dios diferente, el Dios cruel de la tierra antigua. La gente debe recordar que Dios creó un mundo perfecto y que al mirar este mundo presente no vean la naturaleza de Dios, sino los resultados de nuestro pecado. El Dios de la Biblia, el Dios de misericordia, gracia y amor, envió a su único Hijo para nacer como hombre, aunque era Dios, con el propósito de llevar nuestros pecados para que podamos ser salvos del pecado y la eterna separación de Dios. Segunda de Corintios 5:21 declara: "Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él". Sin lugar a duda, el Dios del argumento de una tierra antigua destruye el mensaje del Evangelio. La puerta hacia la transigencia.
Aunque el rechazo de los 6 días literales en efecto no destruirá la salvación de uno si en verdad uno ha nacido de nuevo, no obstante debemos detenernos y ver el gran escenario de las cosas. En muchas naciones la palabra de Dios era una vez ampliamente respetada y venerada, mas una vez que se abrió la puerta hacia la transigencia, una vez que los líderes cristianos concedieron que no deberíamos interpretar la Biblia como está escrita en Génesis, ¿por qué debería el mundo oír la palabra de Dios en cualquier área? Debido a que la Iglesia le dijo al mundo que uno puede utilizar la interpretación del hombre acerca del mundo, como los miles de millones de años, para reinterpretar la Biblia, este libro, la Biblia, es ahora visto como uno que está desactualizado, un libro santo, pero científicamente incorrecto, sin la intención de ser creído en la manera en que está escrito. En la medida que cada generación va más allá con la transigencia, con mayor facilidad dejan de aceptar la moralidad o la salvación en la Biblia. Después de todo, si la historia del Génesis no es correcta, ¿cómo puede uno estar seguro que lo demás es correcto? Jesús dijo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Esto es Juan 3:12. La verdadera batalla no está entre una tierra joven y una tierra antigua, o los miles de millones de años contra los 6 días de la creación, o si crees en la evolución o la creación. La verdadera batalla es la autoridad de la palabra de Dios contra las opiniones falibles de los hombres. ¿Por qué los cristianos creen en la resurrección corporal de Jesucristo? Por las palabras en la Escritura. ¿Y por qué deberían los cristianos creer en los 6 días literales de la creación? Porque lo dice la Escritura. La verdadera cuestión es una de autoridad. ¿La autoridad es la palabra de Dios o la palabra del hombre? ¿No podría Dios haber utilizado la evolución para crear? La respuesta es no. Una creencia en millones de años de evolución no solo contradice las enseñanzas claras de Génesis y el resto de las Escrituras, sino que también impugna el carácter de Dios. Él nos dice en el libro de Génesis que Él creó el universo entero y todo lo que hay en él en 6 días, por su palabra. Y dijo Dios: su palabra es la evidencia de cómo y cuándo creó Dios, y su palabra es increíblemente clara. Amigos, este fue nuestro capítulo de hoy. Nos vemos la próxima semana con el siguiente capítulo. Me despido deseando en su vida bendición. Adiós.